Correcto. Muy bien, pues bueno, siguen entrando. Ya se ve la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, maestro. Muy bien, gracias. Ya estamos iniciando la semana 3 desde ayer 4 de octubre y hasta el día 10 de octubre se termina esta semana 3, en la cual hemos iniciado el capítulo número 2 de nuestro libro base, que habla acerca de la problemática socioeconómica, la problemática ambiental y la problemática institucional. Esto se revisa una por semana. En esta nos toca, en todo caso, la socioeconómica. Y para este tema trabajaremos como actividad de aprendizaje la realización de un documento en el que ustedes escribirán una síntesis y también tendrán que participar en un foro de discusión en el que todo mundo aporta su opinión y además hace la réplica a dos compañeros. Hoy entramos a detalles en las actividades. Entonces, para este tema tenemos planteados 4 objetivos. Ustedes pueden aquí visualizarlos, pero antes quiero preguntarles si ya ustedes, habían ingresado a el aula y hayan visto lo que está aquí y que ahora les muestro. Quien no haya entrado al aula y haya visto esto, por favor dígame. Casi no se entendió. Yo, maestro. Casi no se entendió lo que dijo alguien. Aunque Isabel dice que sí lo vio. Leticia Ábalos, levanta la mano, adelante, por favor. Sí, yo también entré para revisarlo el tema de las actividades, pero sinceramente ya no alcancé a revisarlo las literaturas. Bueno, digamos que no hay asistencia, Rolando, simplemente aquí automáticamente se registra cuando entran. Ok, Leticia Ábalos, ¿quieres comentar algo? Lo que le comentaba es que sí entré, vi lo de los objetivos, pero no alcancé a revisar las literaturas que mencionaba. Bueno, ¿alguien más avanzó en algo? Yo leí solamente un poco, maestro, Okay. pero no lo terminé. Bien, Isabel. Levanta la mano, Isabel. También, buenas tardes a todos. También leí un poco, pero es algo de lo que vimos si lo tratas de interpretar, de lo que ya se ha visto, que se ve en las noticias, que se ve en todos lados, la explosión demográfica y la producción en general para esa misma explosión demográfica como factores no determinantes, pero, o sea, no puedes decir que un solo factor es el responsable sino que son muchos factores que se conjugan para esta situación que tenemos. Ok, bueno, están 97 compañeros. Luz ahí dice que leo las páginas. Ok, perfecto. Ya estamos cerca de completar los 100. Les comento que si hay compañeros que ustedes conozcan y no cupieran la sesión de hoy, les puedan informar que mañana, igual a las 7, pueden conectarse. Y recuerden que para todo mundo no hay lista, Pánfilo. Yo aquí la tengo automáticamente. Todo mundo puede revisar conmigo cualquier cuestión de 5 a 7 el martes, perdón, de 5 a 7 el miércoles y de 5 a 8 el jueves. Quien quiera entrar al Meet, es la misma liga, no cambia. Muy bien, entonces ya estamos los 100. Déjenme esperar
Si alguien más quiere entrar para verificar que efectivamente no cabe. 101. Estamos 101. Bien. Muy bien. Entonces, solamente son 2 clases, hoy martes y mañana miércoles, porque tengo grupos que no pueden hoy. Entonces, vamos a iniciar, ya estamos cubiertos, ¿sí? Y decíamos que tenemos objetivos de la actividad que se van cumpliendo conforme ustedes van desarrollando, van entrando más a la lectura del tema. Entonces, para mí es importante, si ustedes hicieron algún avance en lo que les coloco de información, pues mejor. Pero si no, no hay ningún inconveniente, lo checamos aquí. Entonces, ahí están los objetivos. Como requisitos para esta actividad, ustedes tienen que leer, tienen que analizar el tema. ¿Alguien más quiere entrar? Vamos a ver si de veras puede entrar Ramón Lozano. Ok, y alguien tiene el micrófono encendido. Si va a participar hablando, adelante, si no, para que lo apague. Bien, no estoy seguro si entró el compañero, pero vamos a ver. Entonces decíamos que los requisitos es leer este tema, ¿sí? El capítulo 2 del libro ya conocido, y también, si prefieren, pueden revisar el documento que les preparé de lectura. Es el mismo tema, está colocado en recursos, y además también está la presentación del tema. Adicionalmente, se les pide que busquen en internet. Profe, se escucha mucho eco y me he cortado. ¿Se escucha mucho eco? Se escucha mucho eco y medio cortado, sí. Yo escucho perfecto. Yo escucho perfecto. Yo escucho también. Muy bien. Está muy bien. Bueno, Igual lo escucho muy bien, doctor. les agradezco muchísimo que escuchen muy bien. Entonces, revisen sus audios para que escuchen mejor. Marta Leiva, ¿aquí decir algo? Sí, eso que Muy bien. escuchen nada más como si alguien tuviera el micrófono prendido, así como que choca algo, y así. Bueno, ok, pero eso ya es un asunto, creo yo, que de otros dispositivos, porque muchos comentan que escuchan bien. Afortunadamente escuchan bien. Bueno, yo espero que escuchen bien todos, pero al menos los que dicen que escuchan bien, me parece suficiente para que yo pueda continuar. Gracias, Maura. Entonces, decía que buscaron en internet ustedes casos concretos de investigación periodística, incluso de denuncia ciudadana, o bien casos de defensa de las comunidades por ambientalistas, y que sean problemas, digamos, debido a contaminación por las actividades productivas. Esos serían los requisitos que ustedes deben de cumplir para realizar la actividad. Y claro, al llenar los requisitos, obviamente que los objetivos pues, se van a ir cumpliendo poco a poco en ustedes, en la actividad. Y esta clase, 5 de octubre, y mañana la otra, 6 de octubre, misma hora. Y la tarea es entonces realizar un documento de síntesis. La fecha límite es el 10 de octubre a las 11:55 de la noche. Y a partir de ayer y hasta el día 10 de octubre van a poder participar en un foro que está abierto para ustedes, un foro de discusión. Y después que esté lista la sesión, la vamos a poner aquí el video grabado para que ustedes puedan revisar la información. Entonces, esta es la presentación, ¿sí?, del tema. Ahorita la vamos a abrir. Acá está el documento de lectura. No lo voy a abrir porque está la presentación.
Y acá está para ustedes la rúbrica de síntesis en la que se explica un poco lo que es la síntesis. Sin embargo, lo vamos a ver en la tarea, porque en la tarea igual está explicado esto de la síntesis a mayor detalle, ¿sí? Y la tarea, para que ustedes la puedan realizar y cumplir, van a contar con una rúbrica que les permitirá saber de qué se trata la puntuación, la calificación y qué tienen que hacer. Entonces, vamos a revisar la información, ¿sí? Y luego de que la revisemos, vamos a entrar a la tarea, ¿sí? A la tarea y después al foro. Espero que nos dé tiempo para revisar todo. Bueno, entonces vamos a abrir la presentación que está para ustedes. Entonces, los problemas socioeconómicos realmente son muy parecidos en los tiempos modernos a, digamos, desde el siglo pasado, 1960 en adelante. Ahora estamos en 2021, ya son 60 años, 61 años. Y bueno, los problemas económicos son justamente, digamos, la sobrepoblación, la desigualdad social y económica, y por consiguiente una marginación también social y económica. También la contaminación nos ha traído problemas de salud, ya lo comentábamos la semana pasada, y lo mismo, el uso de ecosistemas y de recursos ha ocasionado problemas ambientales. Igualmente, nuestra cantidad de consumo de productos, servicios y bienes ha hecho caer a sociedades en el consumismo. Y por aparte, bueno, junto con todo eso, tenemos que hay también, debido a gobiernos que se atienden a la población, hay una falta de fuentes de trabajo, gobiernos que no han aumentado el salario en muchos años, y también un aparejamiento de que aunque tengas un salario, no te alcanza porque nuestra economía ha tenido problemas para poder mantener el poder adquisitivo de lo que se gana. Es decir, hay una disminución del poder adquisitivo porque hay un encarecimiento mayor de las cosas que no permite que con lo que ganas te alcance. Entonces, aquí están otra vez para ustedes los objetivos. Los vamos a obviar, ¿sí? Y vamos a entrar un poco más a los subtemas que son parte del tema en general. Entonces, aquí está la información, ¿sí? Ustedes podrán analizarla y podrán comprender que el desarrollo que hemos seguido como nación, pues tenemos que orientarlo hacia el modelo nuevo, que es tanto local y a la vez es global, y se llama desarrollo sustentable. Así que veremos estos subtemas: población y medio ambiente, desigualdad y marginación, salud y medio ambiente, el movimiento ambiental, la sociedad de consumo masivo y problemática económica. Les adelanto que, más abajo en las diapositivas van a encontrar ustedes los recursos, ¿sí? E implican videos. Tienen que revisar los videos, dense el tiempo para que tengan una ampliación en su conocimiento. Regreso a donde estábamos para continuar. Entonces, estábamos aquí y decíamos la relación de los subtemas. Y empezamos con esta problemática socioeconómica como una introducción, y decimos, por ejemplo, que el problema medioambiental es igualmente un problema social. Es decir, todo lo que suceda en el ambiente que generamos las sociedades y que pueda ser medioambiental es un problema también social. Y lo que ha pasado es que las sociedades que se han industrializado, pues obviamente, lógico, se han cambiado las condiciones de nuestros
ecosistemas, aquí se habla de el planeta en total, lógico, y las dimensiones en que esto ha ocurrido, pues son obviamente que no tienen precedentes, ¿sí? Y las consecuencias en los ecosistemas y socialmente, pues son importantes. Entonces, se tiene también que entender que los problemas son globales a la vez que son locales. Y cada sociedad y toda la humanidad, pues sufre esos impactos de lo que la sociedad misma hace en los recursos, en el ambiente. Los cambios que uno lleva a cabo para generar, digamos, vivienda es un impacto fuerte. La necesidad de alimentos es otro impacto fuerte. Entonces, las soluciones que se han tratado y que son técnicas, incluso científicas, pues digamos que sí sirven bastante bien, pero lógico, los resultados están, digamos, inconclusos, pero sí hay satisfacción, aunque falta más todavía por lograr. Esto lo comentábamos la semana pasada cuando revisábamos estrategias de carácter tecnocráticas. Bueno, entonces los problemas al presente y que llegan a ser agobiantes es el incremento de la población en ciertos sectores del país, no en todos. Una producción que se ha tornado insuficiente de alimentos. Afortunadamente, ya en este sexenio la cosa es diferente. Lo que sí es que hemos agotado muchos recursos naturales. Aquí también se incluye, por ejemplo, pérdidas de especies. Ha habido un gran desmonte de territorio, pérdidas de bosques, sobre todo bosques, y sobre todo bosques, más que de selvas. Las selvas también, pero es para consumo de maderas. Y luego también el cambio de uso de suelo, que implica, en cierta forma, la erosión del suelo. Además tenemos la pérdida de biodiversidad. Y en el caso del suelo también tendríamos la desertificación del mismo cuando se pierde cubierta vegetal y además se va erosionando y pierde humedad, ¿sí? Igualmente contaminamos el manto acuífero, que son el agua de reserva que tenemos en el subsuelo. Y también en el aire contaminamos justamente con la producción de gases que llamamos de efecto invernadero y que son parte de lo que se hace en los medios urbanos, sociedades urbanas. Entonces, son parte de esta problemática que estamos revisando como parte de la introducción. Y bueno, continuando con esto, y en la segunda lámina, tenemos que existe una cierta crisis ambiental, ¿sí? También se puede considerar que es un deterioro socioeconómico y es también ambiental. O sea, aquí están las tres partes: sociedad, economía, ambiente. Social, económico, ambiental. Porque las tres incluidas son parte de lo que se denomina el desarrollo. O es sustentable o no lo es, ¿sí? Entonces, esta situación ha puesto en cuestión las teorías económicas del siglo anterior, del siglo XX, eso lo revisamos en la semana pasada, y el cuestionamiento que ha ocurrido ha dado lugar a una crítica ambientalista, ¿sí? Y esta crítica ambientalista ha dado por consecuencia un cambio de paradigma para pensar que hay que movernos hacia lo que se llama el desarrollo sustentable. Entonces, decimos aquí que la capacidad de asegurar niveles mínimos de desarrollo en las generaciones pues, presentes y también futuras, hay que considerar que la naturaleza, ¿sí? La naturaleza, los ecosistemas, tienen ciertos límites en términos tanto de capacidad de carga como de recuperación o regeneración de los mismos ecosistemas. Es decir, el ambiente natural está limitado para absorber los niveles de contaminación que producimos mediante el desarrollo económico.
porque en toda la naturaleza, en todos los ecosistemas, pues se requiere tiempo para recuperarlos, ¿sí? Y muchas de las veces el tiempo es mayor del que se les permite por la presión humana, ¿sí? Dado que se actúa a una mayor velocidad y el tiempo para regenerarse es menor, porque hemos estado llegando a una explotación, aparte de ser extensiva, lo es también intensiva en los recursos que son aire, agua, suelo. Esos recursos los veremos a detalle la semana siguiente, que hablemos de la problemática ambiental. Entonces, esto es una introducción a la problemática socioeconómica y vamos a ver el tema de población y medio ambiente. Tenemos, por ejemplo, el Consejo Nacional de Población en nuestro país. Ha hecho estudios y, claro, reconoce la complejidad de relación que existe entre sociedad y naturaleza, porque hay muchos factores que están involucrados y que median entre ambos esferas, lo social y lo natural. Entonces, esta relación pues no es directa, no es tampoco simple, tiene que ver mucho con cómo se organiza, ¿sí?, cada sociedad en un país, cada ciudad dentro del país, y esta relación implica que hay tanto elementos como factores, ¿sí? Elementos y factores que van a influir, y eso tiene que ver, lógicamente, que el desarrollo que se logra es algo que importa mucho. Porque cuando hablamos nosotros de desarrollo, estamos hablando de sociedades que tienen diferenciación, ¿sí? Por ejemplo, en esta fotografía tenemos una planta en la que es una armadora de vehículos, lógicamente que tiene gran tecnología, obviamente que tiene una gran producción de vehículos, y para moverse en la ciudad, tanto puedes ocupar un vehículo como puedes buscar el transporte público. Y si no lo hubiera, ni autos ni transporte público, entonces diríamos que para movernos requeriríamos de algún otro sistema menos desarrollado. Y puede ser, por ejemplo, caballos, incluso carretas. Entonces, esta diferenciación en el desarrollo implica justamente también una relación, digamos, que va a afectar el uso de los recursos. Entonces, también tenemos que la producción y sus modalidades, por ejemplo, cooperativas o empresas privadas, lo mismo, modalidades de consumo. Ahora hablamos de consumo responsable, de elegir, por ejemplo, productos que tengan un costo menor o un empaque menos costoso, productos que nos den mayor tiempo de rendimiento, contra productos que tengan una obsolescencia programada de menor rendimiento, de menor duración. Lo mismo el sistema, digamos, tecnológico para la producción. Aquí ustedes, como comentábamos, esta tecnología pues es desarrollada, ¿sí? Y hay empresas que tienen una tecnología todavía superior. Ahora, también otro factor sería la población y su concentración, lo mismo que características de la población, como sería edad, sexo, educación y economía. Así que la sociedad sí interactúa y transforma a los recursos naturales y también transforma al medio ambiente. Es decir, todas las sociedades tienen que utilizar recursos y desarrollar recursos. Son dos cosas simultáneas en el uso y desarrollo. Es decir, estamos generando otros recursos que anteriormente no los había, y hay que cuidar la fuente de donde los obtenemos. Entonces, lo poblacional no se puede circunscribir únicamente a indicadores, digamos, demográficos.
Estamos hablando de la población y su tamaño, ¿sí? Cómo se distribuye la población, densidad de población por territorio, cómo crece la población, ¿sí? Las edades en las cuales tenemos más población y cuál es el sexo que tiene más población, ¿sí? Entonces hay que incluir también factores económicos, factores políticos y también sociales. De modo que se establecen entre todos una modalidad de cómo la población se organiza para utilizar los recursos. Entonces son las cuestiones que se deben de considerar a los estudios socioeconómicos. Ahora, el deterioro de esos recursos y del ambiente en el que se encuentran los recursos, pues tienen que ver también con problemas demográficos. No es directo, pero sí hay una relación, ¿sí? Entonces, la población y el ambiente constituyen dimensiones que requieren ser consideradas de manera conjunta, ¿sí? Conjunta. Digamos que la población siempre va a transformar la biosfera. Denme un segundito porque debo conectar la computadora. Pero repito, la población siempre va a transformar la biosfera, es decir, a todos los recursos vivos, y lo hace porque intenta satisfacer sus necesidades que son reales, otras son percibidas más que reales, ¿sí? Entonces, el deterioro no siempre está generado por la presión demográfica, no siempre. Muchas veces es un uso extensivo y un uso intensivo de recursos sin que tenga que mediar población alguna. Entonces, el mayor uso de los recursos por la población no es que dañe más la tierra por ser más población, sino más que nada es un riesgo al deterioro, ¿sí? No es obligado que más poblaciones haya, más sea la población y dañe más la tierra. Más que nada es que se incremente el riesgo de deterioro, porque pudiera haber una población suficientemente grande, pero que tenga tecnología y cuide mucho la producción y el ambiente. Es decir, es una forma socioambiental de subsistencia y de coexistencia con la naturaleza. Entonces, se concluye que la población y su tamaño, ¿sí?, no está directamente ligado al deterioro. Es decir, tenemos que revisar, por ejemplo, el nivel de vida de las sociedades, el desarrollo de las sociedades para poder saber el impacto que se genera en el ambiente. Para concluir, tenemos que las condiciones económicas desfavorables tampoco pueden ser ignoradas cuando se evalúa ciertas determinantes de deterioro ambiental. Se dice que cuando los recursos económicos son menores y también los recursos tecnológicos son menores, se tiende mayormente al deterioro ambiental. Esto no es del todo cierto, puesto que hay comunidades originarias que no tienen una gran economía, digamos, de capital, lógicamente, pero sí tienen mucho conocimiento del uso de los recursos, los cuidan y reducen la contaminación al respecto. O sea, no tiene una relación directa la población y su cantidad con el deterioro del ambiente. Es más que nada la convivencia entre la población y el medio en el que vive. Sin embargo, hablamos de que hay un crecimiento demográfico, ¿sí?, una distribución que se puede desequilibrar. Hay, por ejemplo, en la zona de nuestro país, en la zona centro, de este a oeste, ¿sí?, es una zona históricamente mayormente poblada. Aquí hay más cantidad de recursos naturales y por consiguiente la población se establece ahí. Claro, hay partes que se han ido incrementando en población, pero por otro tipo de factores, como sería la industria, en algunos lugares, pero básicamente es en el centro de nuestro país donde hay más concentración de población. Entonces, cuando se relaciona, por ejemplo, este crecimiento demográfico con la pobreza, con la marginación, con desigualdades sociales e incluso regionales, ¿sí?, con, digamos, el uso de recursos naturales,
y lo mismo con tecnologías para la explotación y los patrones de producción, así como el de consumo, ¿sí? Todo esto va a hacer finalmente una cierta carga que puede ser pesada y puede generar daños irreversibles al medio ambiente, sobre todo cuando se trata de ecosistemas frágiles. Y en ese sentido, los frágiles son los ecosistemas de montaña. Y efectivamente, en lugares de bosque templado, se ha perdido mucha vegetación porque la población ha tenido una gran presión sobre las áreas al construir mayormente viviendas. Entonces, se acaba finalmente socavando los recursos naturales y entonces se pone en peligro que el desarrollo tanto de las sociedades como los ecosistemas puedan perder sustentabilidad, ¿sí? Y aquí sigue, por ejemplo, un análisis de cómo la población se ha distribuido más en ciertas áreas del país, ¿sí? Estos datos son del 2000 y para este 2010 que hubo el censo, 2020 que hubo otro censo, ya estos datos deben haber cambiado. Entonces, pero en general se mantienen las tendencias, ¿sí? Aquí lo que importa, por ejemplo, es entender que las relaciones entre los procesos demográficos que implican un empobrecimiento, deterioro ambiental, pues se requiere que analicemos la población y su crecimiento, su distribución en el territorio, indicadores como la mortalidad y la migración. Sí, además también, por ejemplo, la fecundidad de los miembros de las unidades domésticas, lo mismo con la tenencia de la tierra. Entonces, todo esto va relacionado también con el modo de explotación de los recursos y las consecuencias que generan en el medio ambiente y, desde luego, finalmente lo que se pretende es lograr una calidad de vida de la población. Entonces, eso es lo que hay que destacar en lo que cuando hablamos de problemas socioeconómicos que tienen que ver también con lo ambiental. Entonces, aquí por último cabe destacar que las tasas de crecimiento demográfico siguen siendo elevadas en zonas de mayor marginación económica y social, ¿sí? Pero esto es relativo. Actualmente ha habido una gran migración y esto lo ha disminuido. Entonces, siguiendo con la revisión del tema y de lo que es, por ejemplo, los ecosistemas, pues tenemos que para México está ubicado, considerado como uno de los 6 países con mega diversidad en el planeta. Claro, la riqueza pues es frágil y si se presiona demasiado es muy difícil que la naturaleza se mantenga, ¿sí? Entonces, lo que se pretende ahora es una agroecología para hacer explotaciones sustentables. Y esto se entiende porque las sociedades originarias y las actuales comunidades indígenas tienen una forma de sustentarse y de mantener los recursos con menor desgaste. Actualmente contamos en nuestro país desde 2015 con un sistema y una base de datos que es el Sistema Nacional de Información Ambiental de Recursos Naturales, ¿sí? El SNIARN y su base de datos, el SNIARN. Y con ese sistema y base de datos podemos conocer la estimación en tiempo real, en el estado actual de los recursos naturales que está en nuestro país, para que entonces, si hay proyectos productivos que se puedan realizar, pues se incluya en ellos una perspectiva, una visión ecológica y considerar también que hay un impacto ambiental de las actividades humanas, ¿sí? Bueno, aquí siguen datos que vamos a pasarlos porque hablan acerca de la precipitación y cómo se distribuye la población en función, digamos, de lugares con mayor precipitación. Esto lo sabemos
porque hablamos de que estamos en la franja central del país, donde hay más cantidad de lluvias. Inclusive, ustedes lo saben, los ciclones tienen la tendencia normal de impactar, por ejemplo, aquí en Quintana Roo, o incluso impactar acá en Veracruz, y la evolución de los ciclones muchas veces va hacia el centro del país, ¿sí? Y muy apenas logra rebasar hacia el occidente. Igualmente, los que vienen del Pacífico impactan aquí, tanto pueden irse hacia arriba como pueden irse un poco hacia el este. Así que toda esta zona de aquí es la que tiene mayor cantidad de precipitaciones y por consiguiente más cantidad de ecosistemas y mayor relieve también, y eso tiene que ver mucho con la formación de ecosistemas distintos y una mayor biodiversidad. Entonces, déjenme revisar. Aquí tenemos, por ejemplo, las premisas que son agotamiento de recursos, una, y otra, aumento de la demanda, ¿sí? Están vinculadas, aunque parecen disociadas, ¿sí? Cuando se observa con políticas ecologistas, ¿sí? Entonces, se trata, por ejemplo, de considerar que los recursos de la población, hay que mantener los recursos, evitar que se agoten, hay que generar nuevos recursos y considerar que la población normalmente su tendencia es a crecer, ¿sí? Es natural, ¿sí? Pero evitar que haya una desproporción entre abasto y población. Que no se sienta que falta recursos para el consumo humano, agua natural, agua potable inclusive, aire limpio y un suelo en el cual aún se pueda seguir produciendo la agricultura que es para todos. Entonces vamos a pasar al tema segundo, que es desigualdad y marginación. Es un tema más que tiene que ver mucho con las políticas de gobierno, ¿sí? La desigualdad en nuestro país es algo que ha existido. No quiere decir que no se pueda reducir. Lógicamente que sí. Sin embargo, ha habido un gran retraso a partir de los años 70, más que nada 80, por políticas que han dado al traste con el crecimiento que en México se logró del 40 al 70 del siglo anterior. Después del 70 se empezó a tener otra problemática entre la producción de petróleo y las inversiones en el petróleo y una gran corrupción a nivel del gobierno que acabó con la riqueza del país, que además se hipotecó con recursos petroleros. Es decir, el petróleo se acabó en Cantarell, que era la fuente de riqueza en nuestro país. La corrupción acabó con los recursos económicos y nunca se utilizó para bien el dinero, de modo que la desigualdad aumentó y por consiguiente también la marginación. La marginación siempre ha sido, digamos, en poblaciones con menores recursos, menos consideradas. Sin embargo, hay una cosa buena que es lo que se llama IMSS-Coplamar, en la cual esta institución nunca abandonó a las poblaciones marginadas. Y ahora se ha rescatado todavía más ese IMSS-Coplamar y se está tomando como base para el IMSS Bienestar. Así que la problemática socioeconómica de nuestro país ha traído siempre un problema, digamos, de marginación y de desigualdad, ¿sí? El desarrollo ha sido desigual, pero los proyectos actuales, por ejemplo, el Tren Maya, van a dar una cierta posibilidad de una mejoría en la zona sur del país, que son las que históricamente son más ricas en recursos, pero más pobres en economía, porque han sido siempre marginadas. Este tema lo vamos a ver más aparejado con lo que es el desarrollo
en nuestro país, de las instituciones, va a ser en la semana número 8, pero aquí tenemos ciertos datos que son la pobreza y la marginación. Y como, por ejemplo, hay un dato aquí, el Desarrollo Social de México, en la década de los 90 se distribuyó muy desigual entre las regiones. Por ejemplo, en esos años de los 90, hablamos de que de los 80s, 90s, 2000, 2010, 2018, hasta ahí, hubo un desarrollo muy desigual, porque siempre se marginó estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, un tanto Veracruz, Michoacán e Hidalgo, ¿sí? Han sido marginadas el desarrollo, pero han sido muy utilizados los recursos. Recuerden que estas entidades, excepto Chiapas, claro, corresponden a la zona centro del país. Y bueno, contrariamente, la Ciudad de México, al Distrito Federal, acá Nuevo León y Baja California, son entidades que tienen, no quiere decir que no haya, sí la hay, pero hay menor marginación, ¿sí? Hay partes del estado que tienen marginación, partes de las ciudades que tienen también marginación. Entonces, el dato es que en los años 90, las entidades más avanzadas, ¿sí?, redujeron más la marginación. Eso es una cosa afortunada. Y después hablamos de que Chiapas pudo tener una reducción de esa marginación porque se aplicó para ellos cierta programas de desarrollo. Ahora con el Tren Maya es Chiapas, es Tabasco, es Yucatán y es Quintana Roo. Y con el tren transísmico es Oaxaca, Veracruz, fundamentalmente. Entonces, aquí tenemos más datos, digamos, de cómo se estudia la población en el territorio, y son datos, digamos, que actualmente habría que actualizarlos, dado que esto es para el año 2000, ¿sí? Habrá que revisar, pero esa tendencia se mantiene, solo cambiarían las cantidades de personas. La tendencia es muy parecida. Entonces, hablando de, por ejemplo, la marginación, ¿sí?, tiene unas estructuras en la cual las personas que la viven tienen pocas oportunidades, es una economía muy precaria y no se logra controlar la marginación cuando existe la pobreza. Y decíamos que los indígenas son la población que tiene mayor cantidad de marginación y de desigualdad. Pues son dos cuestiones, desigualdad y marginación. Obviamente que los marginados viven en condiciones mayormente de desigualdad. Y tenemos en tercer punto lo que va relacionado entre la salud y el medio ambiente. Son dos temas que igualmente tienen mucho que ver. Y por ejemplo, aquí tenemos una definición de salud, ¿sí?, que es un estado de completo bienestar, tanto físico, mental y social, ¿sí? Y no es simplemente una ausencia de enfermedad. Es decir, podemos estar no enfermos, podemos estar no incapacitados y tener una cierta malestar físico, o uno mental, o uno social. Si ninguno de los tres lo tenemos como daño, entonces hablamos de que estamos con salud física, mental y social. Entonces, el concepto, por ejemplo, de enfermedad, de incapacidad e incluso de muerte son entendibles, ¿sí?, sobre todo para los médicos y enfermeras. Y la salud es algo más integrado. Entonces, los factores principales para la salud y que afectan a la salud es fundamentalmente el agua. El agua y que sea potable. Es decir, podemos tener agua en la ciudad y se usa para servicios domésticos, pero no siempre es potable. Habrá que comprar agua potable. Igualmente, el saneamiento municipal es muy importante para evitarse enfermedades infectocontagiosas. Porque muchas enfermedades en los países en desarrollo se han atribuido a una falta de agua, ¿sí?, o al agua que esté contaminada.
o una falta de saneamiento municipal. Entonces, hay enfermedades que tienen mucho que ver con la falta de agua, ¿sí? O con el agua contaminada, ¿sí? Entonces, el acceso al agua es importante, pero no solamente el acceso al agua, sino que esté agua limpia, agua potable, ¿sí? Para que tenga un mejor servicio en la población. Aparte, el agua que resulta de su uso, que se llama agua residual, tiene que ser tratada antes de regresar a los cuerpos de agua, porque aparte de que no haya saneamiento, sería peor todavía si no se trata el agua. Hay saneamiento, pero el agua no se trata, da por lo mismo. Es decir, dos cosas. Se requiere el agua potable, el saneamiento del agua residual y el tratamiento del agua residual. Aquí tenemos unas imágenes, ¿sí? Del agua potable embotellada, sistemas de tratamiento de agua y plantas de tratamiento de agua. Lo mismo que el saneamiento de las ciudades, de las colonias. Entonces, la salud y el ambiente van siempre aparejadas. La vivienda es algo que tiene mucho que ver con el uso de suelo, ya lo comentamos con el cambio de suelo, y la vivienda y el hábitat, pues, ha habido cierto déficit de vivienda. Hay lugares en los cuales se abre muy fácilmente territorio a la vivienda, lugares menos favorecidos porque hay una orografía, un relieve que dificulta mucho abrir vivienda. Pero para acá, para el norte, en Nuevo León, es muy fácil que abran zonas a la vivienda. Y claro, no quiere decir que esté mal, sino que el medio tiene que ser modificado sin afectar en demasía a las especies que son propias de los lugares en los que se abren al urbanismo. Es decir, no estamos peleados entre abrir viviendas y coexistir con las especies naturales que ahí viven, ¿sí? Y bueno, los daños a la salud son generalmente por contaminación del aire, tanto industrial, pero sobre todo por la urbana de vehículos, porque se generan muchos gases que a la vez se convierten en gases de efecto invernadero. Aparte de contaminar, hacen una capa tal que impide que el calor salga de regreso. El calor viene del sol hacia abajo, al suelo y regresa. Cuando el calor viene de arriba, no calienta el aire. Se calienta el aire de abajo hacia arriba. Se llama así al calentamiento del aire, es de abajo hacia arriba. Y cuando llega arriba el calor y está la capa de gases, entonces se regresa ese calor y nos vuelve a calentar más. Eso se llama el efecto invernadero. Más calor abajo porque no se disipa el aire caliente, porque se tapa con los gases que han formado una capa que se llama efecto invernadero. Entonces, mucha de la contaminación, lo veremos en la próxima semana, tiene que ver con el transporte público, ¿sí? Y el transporte privado, sobre todo. Entonces, ante todo esto, en la semana anterior revisábamos que hubo una crítica ambientalista que tiene que ver con el movimiento ambiental. Y esto no ha parado. Esto no ha parado porque hay una gran presión de un lado hacia el otro. Por ejemplo, las sociedades, las comunidades que tienen que defender su territorio, tienen que defender su ambiente, y las empresas que tienen que defender su producción, su productividad. Entonces, es una presión continua, un choque entre sociedad y empresas. Por consiguiente, se genera movimiento ambiental ecologista, que claro, cada quien defiende lo suyo y cada quien tiene que cuidar lo suyo, y tiene que haber un convenio, de modo que si se va a instalar una industria, una empresa, tiene que buscarse que se hagan estudios de impacto ambiental para saber si hay o no una cierta afectación
Y si es más la afectación que beneficio, entonces no puede proceder a haber una industria. Tiene que modificarse, en todo caso, el modo de generación para evitar que haya daños a las colectividades. Y esto, sobre todo en colectividades originarias e indígenas, se ha convertido en un problema, incluso persecución y muerte de los que son defensores del agua, del suelo, de los recursos naturales, porque las empresas, cuando se han coludido con los gobiernos y autoridades, han acabado, sí, con la vida de personas que defienden a sus comunidades. Hay movimientos indigenistas feministas que igualmente defienden, pero hay una persecución enorme. Bueno, ya no la hay, la ha habido. Quizás a nivel de estado, a nivel de municipio, pudiera haber todavía, pero a nivel federal esto ya se terminó. No hay una persecución de ambientalistas ni de ecologistas. Por el contrario, el gobierno federal cuida tanto de periodistas como de ambientalistas y de gente que defiende la situación ambiental. Esto en nuestro país ya cambió, ¿sí? Ya no es lo mismo. Por último, tenemos la sociedad de consumo masivo, que es una cuestión, no es por último, es un tema todavía que falta revisar. Y el último, que tiene que ver con la cuestión económica. Yo no lo voy a revisar ahorita con ustedes, pero ahí está la información, porque me interesa más que veamos otras cuestiones. Entonces, dejamos esto, el tema ahí está para ustedes en los recursos, ahí lo tienen a la mano, y me interesa que veamos, por ejemplo, lo que sigue, que es la tarea. Aquí. Esta es la tarea, acá está el foro. En ambos casos, ustedes le dan clic y les abre y les dice qué tienen que hacer. En el caso de la tarea, ahí está el objetivo, requisitos, descripción de la tarea y sobre todo aquí viene lo importante, ¿sí? Que la tarea es hacer un documento en Word en el que se establezca una síntesis, en donde cada uno de ustedes va a analizar y va a resumir, ojo, con sus propias palabras, ¿sí? El aprendizaje y la comprensión del tema. Y ese tema incluye 6 subtemas. Hay que revisar esta presentación. Si quieren igualmente revisar el documento de lectura, ¿sí? Para que tengan más detalles. Igualmente revisar en internet. Ahora, instrucciones y criterios para entregar la tarea. Aquí se habla de la portada, qué debe de llevar, la secuencia que debe de tener de datos, no los cambien, por favor. Y luego ya viene lo importante, la introducción al tema, ¿sí? Que tiene que ver, hay que hacer una relación entre objetivos de la actividad y los subtemas que se revisan. Una cuartilla es suficiente para expresar la introducción. Y luego sigue el tema desarrollado, ¿sí? Que es una síntesis. Hay que cuidar mucho estas especificaciones que están aquí, ¿sí? Hay que cumplir con todas, ¿sí? Con todas. Y luego, por último, está la conclusión, que tiene que ver, digamos, con sus aprendizajes y su comprensión. Y eso hay que hacerlo con palabras propias. No vayan a querer tomar del texto original, copiar y pegar del texto, porque eso no es una conclusión. Por más que les guste cómo escribe el autor, no es una conclusión. Entonces, su conocimiento que van a adquirir en esta revisión, lo que ustedes reflexionen y lo que investiguen también, va a servirles para después participar en el foro de una manera informada. Entonces, estos son instrucciones y criterios para su tarea. Sigue la bibliografía básica, aquí está. Si esta la ocupan, así la citan, tal como está, no le cambien nada. Aquí está el límite de la entrega. La puntuación máxima es 10. ¿Sí? Si plagian algo, va a ser 0 su calificación. Y todo lo que ustedes encuentren de internet y lo tengan que referenciar y citar, revisen el formato APA que aparece en los recursos.
Y aquí está, por ejemplo, esto es la rúbrica. Yo aquí les puse a ustedes que se va a calificar en base a la rúbrica. Y la rúbrica es de síntesis. Aquí aparece qué es la síntesis. Aquí se detalla qué es la síntesis. Hay que leer todo esto, ¿sí? Y una vez que tengan ustedes ya bien considerado lo que es una síntesis, entonces tienen que pensar en cómo hacerle. Se requiere lectura comprensiva. Se requiere que las ideas que van ustedes encontrando y que son clave, las conecten unas con otras con palabras nexos. Sin embargo, por ejemplo, decíamos que frases que son llamadas nexos en la gramática. Y elegir un orden propio, ¿sí? Para exponer las ideas. Pero aunque tenga un orden personal para las ideas, no olviden que hay que tocar los 6 subtemas, ¿sí? No se va a olvidar en eso. Ahora, continuando con la revisión. Aquí se detalla, por ejemplo, los puntos que pueden lograr ustedes. En esta barra, en esta columna, están los puntos máximos. Si suman ustedes todos los puntos, van a llegar a conseguir 10. ¿Sí? Por ejemplo, sumemos. Aquí serían 3, 4.5, 7.5, 9 y 10. Si ustedes cumplen con todos estos, obviamente que podrán conseguirse un 10. Si les falla alguno de todos estos, entonces va a ir cambiando su sumatoria, ¿sí? Va a ir cambiando. Puede ser 9, puede ser 8, puede ser 7 o puede ser menos todavía. Así que aquí los criterios están dados para que ustedes los consideren y los puedan cumplir. Lógicamente que si los cumplen, pues obviamente aprendieron bien, entendieron bien, comprendieron bien y los objetivos, ¿sí? Que están aquí, los van a cumplir definitivamente. Y luego, regresándonos a la última parte, que es el foro. El foro es muy importante que lo revisen, no pierdan tiempo. En cuanto acaben la síntesis y la suban, en ese momento se van al foro. ¿Sí? Aquí están las indicaciones para el foro. La discusión del foro aquí está. Es una pregunta. ¿Cómo interrelacionas el crecimiento demográfico, la migración, la desigualdad social, la marginación, el derecho al trabajo con un salario digno, el derecho a la salud con atención y medicamentos gratuitos, el derecho a la educación gratuita y de calidad con becas en todos los niveles de estudio? Todo eso, ¿cómo te relacionas con el desarrollo sustentable en nuestro país? Aquí vienen las reglas para participar. Siempre es importante que lean todo, porque de esa manera no habrá problema con su calificación. Tienen que participar de 2 formas. Primero, dando su opinión en respuesta a la pregunta. ¿Sí? Aquí está la forma de participar. Y entonces, si lo hacen muy bien, con 4 párrafos, con 4 renglones, no copien nada ni peguen nada. Si algo de lo que leyeron en algún otro lugar les parece muy importante, lo pueden utilizar, pero no copiar y pegar. Si es muy importante, lo pueden copiar el link y anexarlo en su discusión, pero siempre es palabras propias. Y luego sigue la réplica. Aquí pueden ganarse 8 puntos, cuando mucho, ¿sí? Luego en las réplicas hay que hacer 2 réplicas, ¿sí? Con 2 párrafos y 4 renglones. Entonces, la réplica puede ganarles 1 punto más y llegar a 9. Otra réplica más y llegar a 10. Entonces, el máximo es 10 de calificación, ¿sí? Y bueno, recuerden que hay que ser originales, nada de copiar y pegar argumentos o textos de otro sitio de internet, porque sería inválida la participación. Puede ser muy bueno lo que está en el internet, sí, claro. Puedes tú pensar, razonar, cambiarlo en palabras propias, y si te parece que es bueno compartir, compartes el link sin ningún problema. Bien, entonces es importantísimo que todas las instrucciones, tanto de tarea como de foro, ustedes las vean con calma. Y recuerden que tenemos la chance de vernos en el internet
de 5 a 7 mañana y el día jueves de 5 a 8. Bien, preguntas. Sé que tienen clase, pueden irse a su clase sin problema, pero quien pueda quedarse, adelante. Isabel Aguirre. Sí, profe. Doctor, mi nombre es Felipe Coutinho. Quisiera hacerle una pregunta. Felipe. Yo ya hice la síntesis, y ya contesté la pregunta. Ahí menciona usted de que podemos hacer varios intentos. Mi pregunta aquí es más que nada para ver si me revisa mi tarea, si está mal, para corregirla o cómo le hago. La tarea la reviso conforme voy avanzando. Y todo lo que tengan que trabajar, tienen que revisarlo bien, con calma, con cuidado, leer las instrucciones para que no cometan equivocaciones. Entonces, una vez que ya participas con tu tarea, ya hasta ahí quedaría. En el foro, ahí está la explicación. Tómense el tiempo para leer, tómense el tiempo para analizarlo y recuerden que hay mensajería y hay chance de vernos en el Meet de 5 a 7 mañana y de 5 a 8 el jueves. ¿Qué más quiere preguntar? Isabel. Sí, profe, lo que pasa, bueno, ahorita que comentó el compañero, Felipe, ajá, en el entendido de que ya una vez que subes la tarea, o sea, ya se va a considerar esa calificación, o sea, no hay vuelta de hojas. Tarea entregada, sí, tarea entregada, así es. Ok, no, mis preguntas son más relacionadas con el tema, no sé si tenga tiempo, sobre el Tren Maya. Ajá. No, digo, está interesante pues la clase porque se abre un poquito el panorama, así la perspectiva de que yo pensaba que estaba perjudicando mucho lo que es la biosfera, o sea, al abrir, ahora sí que el paso, tenía entendido yo que se iban a talar muchos árboles, o sea, que iba a ser una cuestión así gravísima, pero viéndolo desde otra perspectiva, como usted dice, al hacer vías de comunicación, la gente que está en otros lados, que está marginada, va a tener acceso a una mejor calidad de vida, trabajo, recursos, todo ese rollo. No lo había visto de esa manera. Entonces la pregunta es, entonces sí se justifica todo lo que se va en cierta forma a afectar la biosfera con lo que van a obtener estas personas, la vía de comunicación, pues. Tres puntos. Uno, no hay biosfera afectada. Dos, sí se van a beneficiar mucho las comunidades por donde pasa el Tren Maya. Y tres, ustedes son personas que ahora ya son alumnos, ya están en una universidad, ya tienen que revestirse de un criterio informado. Es decir, lo que ustedes como ciudadanos puedan tener de impacto por la comunicación a medias o falsa de la televisión, lo tienen que revisar en fuentes confiables de información. Es decir, ya ustedes como alumnos de universidad no se pueden quedar con la información tendenciosa, falsa de los medios de comunicación, porque actualmente están en su mayoría contrarios al interés público de la nación que el gobierno tiene a su cargo. O sea, entonces, sí me queda claro que los medios están viciados, pero aquí la pregunta, bueno, ya para cerrar y dejarles más tiempo a mis compañeros, ¿dónde puedo ubicar información pues más real? Más confiable. Bueno, sí, la información confiable la van a encontrar actualmente en la conferencia matutina que queda grabada. Perdón que lo interrumpa, ya nada más para cerrar. O sea, si van por vías que ya están, por ejemplo, llámese una carretera, esa carretera a los lados tiene naturaleza. Sí. Entonces, si no pueden tomar esa carretera y poner ahí la vía, porque esa carretera ya es una vía de comunicación funcional.
Ajá. Entonces, al poner ahí la vía, o sea, esa sería la única manera de no afectar. Si la hacen a la par, como cuando hacen una carretera, y digo, Pero y es eso, que como dice usted, es transformación y es el progreso, pero aquí cuando lo que hace, estamos hablando es que tu información no es confiable. Es decir, no están Una haciendo duda, el tren maestro, sobre disculpe, carretera. El tren disculpe lo que lo están haciendo sobre interrumpa. las vías que existen, no sobre carreteras. ¿Sí? No es lo mismo. Adelante, Jessica. A lo que dice mi compañera Isabel, entiendo el punto de que dice vías confiables, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿por qué nada más el gobierno es confiable? Tiene que haber otros medios de comunicación que usted nos pueda validar que son confiables. Sé que no todos, los periódicos, todas las instituciones, todos los periodistas pudieran ser o no confiables, pero yo en lo personal no confiaría solamente en el gobierno porque también me han mentido muchísimo y para mí no es una institución confiable. Entonces, ¿desde qué punto de partida me estaba diciendo usted que solamente puedo confiar en lo que dicen en las mañaneras? O sea, Sí. y no es posible que no haya otra institución, Sí. llámese reporteros, Por etcétera. ejemplo, la conferencia de prensa de las mañanas, sí, Iris, buenas noches, es una conferencia se dice, de ida y vuelta, de denuncia inclusive de los periodistas. Y en esas conferencias el presidente informa las verdades del país. Sus verdades. Aunque sean negativas, las tiene que informar. Y si, por ejemplo, te prejuicias y no le quieres creer, ya es otro tema. Si quieres confiarle Doctor, así a buena medida, disculpe que... pues también. Adelante, sí. Doctor, disculpe Adelante, que mi querido, interrumpa. sí. Mi nombre es Felipe. Mire, se supone que todos los gobiernos, tanto administraciones estatales, municipales y federales, todos tienen procedimientos sistemáticos de operación y planes de desarrollo, trimestrales, semestrales y anuales. De 6 años. Pudiéramos decir que, como dice la compañera, de que el gobierno está mintiendo de alguna forma, pero debemos de tomar en cuenta los planes de desarrollo y existen tesis de diferentes trabajos. Citaste municipal, estatal y federal. ¿De cuál hablamos? A lo que yo voy es que los desarrollos sustentables que existen, o sea, los planes de desarrollo sustentables que existen son precisamente para eso, para evitar un daño colateral a la biodiversidad, a la economía, a la población. Mayores daños. Sí. No nos vamos a cegar, ¿verdad? Como dice, pero tampoco vamos a creer lo que los medios de comunicación dicen. Debemos de confiar realmente en los profesionales y debemos de confiar de lo que ya existe, y efectivamente no habían concesionado la ruta Maya ni la ruta del Istmo, únicamente concesionaron la ruta noreste, que es la de Kansas City. Así que por lo tanto, quien está inventando otro tipo de mentiras lo hace nada más para hacerlo de forma amarillista y hacer creer a la población de que el gobierno está trabajando mal. Sí, la de Northwest Southern, que está acá en Nuevo León, era mexicana. Profe, yo nada más quería ya cerrar la idea. Una disculpa, compañero Felipe y compañera Jessica. A mí me hizo ruido nada más lo de no se va a afectar nada. Para no afectar nada tendría que pasar por algo que ya está hecho. Y algo que ya está hecho, pues no sería, no sé. Vías férreas ya hechas. Ok, perdón. O sea, van a retomar, pero esas vías no son las que se utilizan para carga. Sí, pregunta. Sí, claro. Los gobiernos neoliberales dejaron de utilizar las vías férreas con trenes de pasajeros. Lo cancelaron. Sí, eso ahora sí se lo está sé. Reabriendo y solo quedó el Chepe. O sea, las están rehabilitando pues las vías y lo único que van a hacer son los vagones nuevos. De acuerdo, esa era mi duda nada más. Entonces, como dice usted, estoy mal informada. Desinformada, no te preocupes, para eso es la universidad. Ok, bueno, nada más esa era la duda. Y referente a las mañaneras, soy cero fan de este señor. Pero también reconozco, o sea, tienes que ser objetivo, tienes que reconocer
lo poco o mucho que haya, bueno, pues, y también, Sí, como dice no, la compañera no es Karina, que seas Jessica, fan. no podemos tampoco estar aplaudiendo todo lo que hagan ni creyendo todo lo que digan, ¿verdad? No, Cierro con eso mi comentario, muchísimas gracias. adelante. Ustedes tienen que ser, son universitarios y son adultos. Tienen que escuchar y entonces evaluar la información, cotejarla, ¿sí? No simplemente creerle a un medio de comunicación que lo que ha hecho desde el principio ha sido mentirnos. Antes nos mentía el gobierno, antes. Yo era chaval y el gobierno nos mentía. Ahora lo que nos mienten son los medios. Cambiaron las cosas. Jessica, entonces, si quieres Mi ver duda un es, sitio de informativo es ajá, Secretarías de Gobierno, páginas web. Si no ujú. quieres revisar información directa del presidente, revisa la página web de Secretaría, Centro de Medio Ambiente, de Recursos Naturales, es la misma, de Conagua también, de Semarnat, Conagua, Conafor, Conavio, revisa páginas web de bienestar y de agricultura. Hay muchas páginas web, y también turismo. Revísenlas. ¿Todas Ahí hay de información. gobierno, profesor? ¿Mande? ¿Todas de gobierno? Pues son todas de gobierno, no hay otra. Son secretarías de Estado. O sea, la Hay información una, más verídica doctor, son de gobierno, las secretarías de Estado, son de gobierno. Y están obligados doctor, a hay una que informar es la, correctamente. Felipe. doctor, hay una que es de los estados americanos, que es la que hace la investigación de todos los países, que creo que se llama como Cemeval o Semepal, algo así, y ahí también No, no es es de, información de gobierno. sí, te digo el nombre, CEPAL, CEPAL, Comisión Pública para América Sí, Latina, CEPAL. Adelante, John García. esa es correcto, doctor. CEPAL. John García, ¿quería comentar algo? Gracias, profe. No, nada más ahondar un poco el tema, ya lo explicó un poco en cuanto a las instituciones, para respaldar Sí. más que nada las dudas que tenían las compañeras. No solamente es Sí. el gobierno, también ya el compañero por ahí dio otra opción. El problema está en uno mismo, que se desinforma a sí mismo. ¿Por qué? Por la flojera de no buscar más allá de lo que ve en la tele, de lo que escucha en los comentarios, y ya por aquí, pues ya nos dieron la primicia, ya nos dieron las instancias donde podemos revisar. Era lo único que quería complementar con el tema, y con la otra compañera, las vías que se están utilizando, hacer una estructura por una carretera, ahí sí vamos a hacer un daño, y se están utilizando los recursos ya establecidos, de un tema muerto, que era como bien se tocó el tema, el traslado de pasajeros, que ya no era redituable, y ahora van a haber una opción que sea redituable, pero para llevar también algo de economía, algo de conocimiento, algo de apertura. Lo que pasa con las carreteras es que las concesionaron a particulares. Sí. No, y el hecho de, como decía la compañera, proyectar sobre otras vías que ya están, como las carreteras, hacer algo hacia un lado, pues ya es un poco, se desconoce un poco el tema, porque realmente sería una inversión abismal de millones y millones de pesos que se van a echar a la borda por no conocer que ya tenemos unas vías inutilizadas, que son las que se van a utilizar en el Maya. El tren interurbano de la Ciudad de México y Toluca es un tren que tiene partes que va sobre carretera, pero está elevada el tren interurbano, va elevado y está sobre carreteras. Sí, algo parecido a lo que es el tren de la ciudad, el metro de la Ciudad de México. Y aparte hay un impacto que sí se hizo haciendo túneles, pero ya estaba hecho. Ya se tuvo que terminar simplemente. Bueno, aún no se acaba, pero está muy avanzado. Hay impactos ambientales que se producen, pero se pueden restituir en otras partes, porque lo económico y social es mayor, el beneficio. Así es, algo similar, perdón, algo similar con lo que quieren hacer aquí con la conexión del municipio de García, Apodaca, Escobedo, jalar un poquito a la gente de Monterrey para conectar con un tren similar, con un tren ligero, tratar de traer gente desde García hasta el aeropuerto, con las vías que se están no utilizando de manera...
Tu comentario voy a conectarlo para decirle a Jessica que sí puede confiar en el presidente, porque cuando vino el presidente para acá, el gobernador que se acaba de ir, Jaime Rodríguez, le solicitó que hicieran ese proyecto, lo echaran a andar, se llama un tren ligero aquí conectando municipios que ya tienen vías férreas. Es decir, no se va a hacer algo distinto de lo que ya existe, sino se va a ocupar infraestructura que se ha abandonado y se va a conectar rápida, modernamente las ciudades, porque ustedes saben, el tráfico está increíble y pesadísimo. Hay demasiados vehículos y las láminas nos muestran que la contaminación urbana es principalmente por automotores, principalmente. Entonces, si cambiamos el modo de la movilidad urbana o interurbana, esto va a ser distinto y van a poder ver el Cerro de la Silla verdecito desde distancia. Así es, realmente es un proyecto buenísimo que realmente al momento que se llegara a realizar y se hiciera extensivo a la periferia, nos facilitarían, pero en mucho, el problema de la contaminación, pero ya también es también de cultura propia el poder llevarlo a cabo y utilizarlo, porque uno no deja el coche. Es muy cómodo, muy cómodo. Sí, la verdad. En casa, colocar el interruptor y se levante o se abra ¿cómo se llama? El garage y adelante, ¿no? Vas y vienes. Ok. Sí, Abril. ¿Alguien más quiere comentar algo? Muchas gracias, profe. Sí, John, de nada. Yo, profe, por último, no es que confíe o no en el señor presidente. Sí. No lo conozco. O sea, no es como que sea una persona de mi confianza. Sin ofender a cualquier persona de aquí, pues no las conozco tampoco. O sea, son mis compañeros y usted es mi maestro, pero eso no quiere decir que yo pueda confiar en ustedes porque no tenemos una relación construida como para poder decir que existe la confianza. Existe la buena voluntad, que es distinto. Así es. Pero no puedo confiar en el señor presidente. Más no puedo decir que sea un mentiroso, porque sería lo mismo que decir que yo confío en él. O sea, no puedo decir que es un mentiroso porque de igual manera no lo conozco. Mi punto es a partir de eso, o sea, justamente ver o investigar desde el punto de vista, hablemos no del presidente, sino del gobierno, pero también estas instituciones privadas que también hacen lo suyo, que también investigan, que también pues llevan a cabo sus labores y sus actos de beneficencia, etcétera, y que también pueden dar a ver otro punto de vista desde lo privado, de que sí se ha hecho, que no se ha hecho, etcétera. Entonces, estas dos comparativas, digo, a lo que voy yo es que yo no puedo, en lo personal, no puedo nada más escuchar al gobierno y cerrarme hasta ahí. Sí, los privados y sociedad civil han hecho un gran trabajo cuando realmente apoyan a las comunidades y a la población. Eso no se discute para nada. Lo que se puede discutir es cuando sociedades civiles organizadas usan esa fachada para gestionar recursos. Hablamos de gobiernos pasados. Gestionaban recursos, les daban dinero y se quedaban con la mayor parte del dinero o casi con todo. Ese ha sido el problema que ocurrió. Profe. Pero cuando una sociedad civil organizada hace uso del recurso, hacía uso del recurso correctamente, no, sí, se podía entender que colaboraban con el gobierno. Pero lo que pasó es que la corrupción al interior del gobierno anterior y de la sociedad civil organizada de una forma en la que se quedaba con el recurso, ya no se podía permitir esa situación. Entonces, ahora esas sociedades civiles reprochan al gobierno que no les da dinero. Y algunas de ellas, por ejemplo, reciben dinero incluso del extranjero y atacan al gobierno. Y eso pues está doblemente mal. Adelante, Isabel.
Pues yo pienso, profe, que así como lo escucha usted, y me encanta su pasión por el gobierno y por todo ese rollo, pero se me hace demasiado, ¿cómo le puedo decir? No hablar de la manera que está hablando, de meter las manos casi al fuego, que no hay corrupción. Yo pienso que se sigue moviendo la corrupción. La corrupción va de arriba hacia abajo y arriba pero está cuidando que no exista. Pero no nos está gobernando Cristo tampoco. O sea, no. Yo siento que tendríamos que ser, es un mortal y tampoco es perfecto. O sea, no podemos cerrar los ojos tampoco. Se refiere que es de presidencia hacia secretarios de Estado y hacia, digamos, secretarías y funcionarios públicos. No hablamos del cielo. Y resulta que yo tengo 61 años, he vivido todos los gobiernos neoliberales, los he sufrido, y este gobierno que lleva 3 años, siento que ya se va, lo voy a extrañar. Espero que sigamos con un gobierno así, porque si comparamos este sexenio, que son apenas 3 años, con los, déjenme hacer cuentas, es López Portillo, de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. 7 contra 1, no, pues estamos perdidos. 7 malísimos contra 1 bueno, no, pues estamos mal. Hay que esperar que nos empatemos, 7 contra 7. Profe. Doctor, mire, en algo yo sí concuerdo con las compañeras. No podemos decir de que el señor, el licenciado López Obrador, es totalmente, podría decirse una palomita, ¿verdad? Por no expresar otra cosa. Blanca paloma, ahí está una blanca los videos de Pío y los videos de su otro hermano. Entonces, mire, yo no creo en los gobernantes, yo creo en los hechos. Por eso me guío en la organización internacional, que es la CEPAL, que usted mencionó, y en algunas otras organizaciones internacionales bajo las tesis, y las comparo con las nacionales, y en base a eso saco mi punto de vista. Yo fui servidor público federal muchos años, y recibí muchas órdenes contrarias que nunca estuve de acuerdo con mis superiores, y hasta la fecha no apoyo al 100% al gobierno, pero sí apoyo los hechos. Ok, excelente. Bien, Lo que pasa, profe, un punto de vista muy personal. Soy Cárdenas, ¿quiere decir hola, algo? buenas noches. Sí, buenas noches. Estoy escuchando toda la polémica que está aquí, controversia y todo. Lo que pasa es que yo tampoco soy muy metida en ese rollo de las políticas. A lo que yo escucho, investigo, lo que me interesa, veo, y por lo que ahorita estoy viendo, es que dicen los gobiernos. Bueno, yo también he visto va a pasar varios gobiernos, tengo 36 años. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Les gusta estar siempre sometidos? Estamos ante un gobierno que nos permite la libre expresión. Punto principal. La libre expresión, ¿sí? Donde ya no tienes que... Yo estudié la carrera de comunicación, les comento, la trunqué, pero más o menos yo ese tiempo yo cuento. Los medios de comunicación estaban comprados, no había una libre expresión al 100, ¿sí? Ahorita lo puedes hacer, ahorita no estás marginado. Dicen, es que el señor López Obrador no ha ayudado y está haciendo a la gente floja, está haciendo a los estudiantes convenencieros. No, o sea, lo que deben de enfocarse no es en la persona, dice mi compañera Jessica. Yo no puedo confiar en una persona que no conozco. Es que nadie te está diciendo que lo conozcas o que confíes en él. Simplemente mi punto de vista es Hay que confiar en las estrategias que él está utilizando.
porque de cierta manera sí ha habido un avance en México. En primer lugar, está siendo por la gente que, como ahorita lo estábamos viendo en clase, ¿sí? La gente marginada del sur, la gente a la que un Peña Nieto, un Fox, un Calderón, abusaban totalmente de esa gente, las explotaban económicamente, humillaban a las personas. ¿Qué hicieron? Mataron muchas personas. ¿Y dónde hubo justicia? Nunca hubo justicia. Entonces, aquí no hay que juzgar que si es buena persona. Todos tenemos trapitos al sol, ¿sí? Todos tenemos colas que nos pisen. Aquí lo que sí hay que ver son las estrategias. Y dicen, es que ¿por qué tengo que confiar en la información que el gobierno me dice? Pues por desgracia, es la que está avalando, ¿sí? No es que yo quiera confiar, es que es lo que ahí está y es lo que se está avalando y lo que certeza, es lo que más certeza tiene. Sí. Ese es mi punto de vista. Sí, inclusive, sí, adelante. Seamos más Perdón, sí. objetivos y más, tenemos que tener más visión de lo que se está haciendo por el México, que ya, como dijo el señor presidente, ya no teníamos recursos, ya todo era privatizado. Salvemos un granito de lo que nos queda, y en este caso es dignidad y tomar buenas decisiones en lo que nos permite como mexicanos, y si quieres a tu patria, debemos de confiar. Si confiamos en gente, dejamos a México en manos de personas totalmente que son un asco, porque ahora tenemos que porque ahora tenemos que complicarnos con la libre expresión que nos están dando, con la libertad de ser nosotros mismos, de que como pueblo puedes opinar, de que como pueblo puedes tú, de cierta manera, hacer ver cosas que no. Antes no podías. Antes te mataban, te callaban y te mataban. Así es. Así Si es. antes era así, el gobierno, hablamos de gobierno, hablamos de Estado, autoridades. Ibas en contra de ellos, te desaparecían, así de fácil. Y hay muchos casos al respecto. Ustedes pueden revisar el INEGI, pueden revisar, les puse aquí el SNIARN, el BADESNIARN, para buscar datos reales, verídicos, sin problema. Y aunque son de gobierno, pero son instituciones autónomas de gobierno. ¿Alguien quería decir algo? Yo por último, obviamente, esto va a ser para mí y siempre ha sido educación de hijos y política es cuento de nunca acabar porque cada cabeza es un mundo. Entonces le agradezco a todos mucho su opinión y la respeto la opinión de todos y cada uno de ustedes. Y digo, va a estar bien cañón que coincidamos en algún punto. No te preocupes, es parte de la democracia. No, obvio. Y sí, por eso digo, o sea, y es válido lo que, inclusive los que no pudieron o no han hablado y lo que piensan, eso es válido también. O sea, todo pues lo que cada persona queramos, digamos, pensamos, eso es todo. Lo que sí es, como madre puedo decir, en cuestión de educación y política, así como yo puedo educar de alguna manera a mis hijos y a alguien no le va a parecer, pero es mi casa y es la educación que yo le doy a mis hijos. Entonces, para cuestión política también creo que es absolutamente lo mismo. Sí, la democracia todo el mundo tiene valor y validez, no se preocupen. Podemos pensar diferente, pero todo vale. Sí, en la vida todo sirve y todo vale, no se preocupen. Todo sirve, ¿sí? Bueno, sin gracias. problema. Sí, cómo no. Muy bien, creo que ¿alguien quiere decir algo más? Porque tenemos que retirarnos ya. Marta, adelante. Gobierno, corrupción, pues ahí está Pío, Felipe Obrador, la sobrina de Obrador, con licitaciones directas, libertad de expresión, pues está bien bonito porque los bots están bien fuertes, bien ofensivos, uno no, antes con Peña Nieto, yo recuerdo que hacíamos una broma y todos nos reíamos, un meme. Ahora dice uno
mesas, pero de arriba abajo, de norte a sur, y de este a oeste. De las becas. Yo no digo que esté mal dar becas, lo que sí pienso es que deberían de darse mostrando calificaciones mínimo arriba de 8, porque he conocido gente que cobra sus becas y ni siquiera está estudiando. Entonces, eso de que ya no matan gente, hoy en la mañana justamente acaban de matar a un exfiscal aquí en un HIV cerca de mi casa. El INEGI dijo que, no me acuerdo cómo se llama, pero lo que dijo el presidente que iba a aumentar el 6% y que luego le bajó a 4%. O sea, ya estábamos bajos el PIB. Que ya estábamos bajos desde antes, que se agarró de la pandemia para decir que la pandemia había hecho en marzo que empezara a bajar toda la economía en México, cuando el INEGI desde noviembre anterior ya había informado que ya estaba bajando. Y sí, coincido yo creo que con la mayoría de la gente, que es un tema escabroso, pero es muy bonito dar nuestra opinión. Gracias, maestro. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, maestro, sobre la tarea. Adelante, por favor. Una pregunta. ¿Sí? Tiene que incluir los 6 subtemas, como usted lo dijo, ¿verdad? Pero Sí. la síntesis podemos ir poniendo un subtema y luego con nuestras palabras lo que entendimos. Otro subtema, así se puede ir. Se puede hacer así, claro que sí. Se puede. Gracias. Sí. Ok, ¿alguien más quiere comentar algo? Adelante. Profesor, buenas noches compañeros. Yo nada más quería dar una pequeña opinión a los compañeros en general, que a lo mejor si pudiéramos hablar mezclando el tema de política, pero con algo enfocado a la materia, no empezar a hablar de otros temas que a lo mejor no tienen relación, como corrupción, mostrando videos, etcétera, etcétera, y que los gobiernos anteriores fueron corruptos, etcétera, etcétera, sino más bien, por ejemplo, lo que sí nos afectaría ahorita en desarrollo sustentable, la política energética, que está ahorita de moda, que está en tratado, discusiones de que está interviniendo demasiado el Estado cuando no debería estar controlando tanto el Estado, ya que eso a la larga se ha visto. No, ahí sí hay que corregir la cosa. En todas las naciones del mundo, los gobiernos y el Estado, en este caso, es que es gobierno y todos los gobiernos conforman el Estado. Aquí sí el Estado mexicano. Si el Estado no regula las actividades empresariales, se deja todo al libre mercado, nos va como en feria a todos. Revisen en España cómo les está yendo con los precios de la energía eléctrica por no haber un Estado que regule la situación. Estados Unidos da por lo mismo. O sea, es necesario que en todos los países del mundo el gobierno toma su papel, lo asuma, ¿sí? Y trabaje al respecto. Exacto, pero no controlando por completo como está pasando en Venezuela, que es el caso contrario, que es lo que está No, igual, Venezuela estás equivocado en mi información. Doctor, ¿puedo intervenir? El gobierno mexicano está ahorita definiendo la política energética, regresándola a la normalidad de cuando fue cambiada o de cuando fue iniciada por López Mateos. Es decir, estamos tratando de recuperar y muy apenas un porcentaje de la soberanía energética, a menos de lo que sería... Doctor, ¿puedo intervenir? Mire, en base a lo que acaba de decir el compañero, sí. En el estado de Chiapas tiene 5 centrales hidroeléctricas que generan la energía para el estado de Chiapas, Tabasco, Guerrero, Guatemala, El Salvador. Sí. Y allá la tarifa de cobro para las viviendas es de 56 pesos bimestral, cuando aquí en Nuevo León yo pago cerca de 5,000 pesos bimestrales. Es absurdo. ¿Por qué? Porque aquí en Nuevo León controla Iberdrola, controla otras empresas extranjeras el mercado
de la luz eléctrica. Es correcto lo que usted dice. No debemos dejar que los recursos naturales los controlen los monopolios. Tiene que estar siendo controlado por paraestatales y regulados por paraestatales, porque si no, de lo contrario, así como usted dice, vamos a crear un problema socioeconómico dentro de el Estado y asimismo dentro del país. De hecho, la iniciativa de reforma que acaba de entrar al Congreso va a ser votada, analizada y votada, y va a poder regresarle a la nación un porcentaje apenas arriba del 50% para lo que es producción de energía eléctrica y comercializarla. Porque Calderón la puso en manos de extranjeros. El apagón que hubo en enero se logró revertir la cosa acá en el norte porque se nos surtió energía del sur. Sí, fue solamente así como superamos la crisis energética de ese principio de año. Ok, entonces, como dice Víctor Hugo, vamos a revisar cosas concretas de gobierno con nuestra materia. Ese es un punto, ya lo comentamos. Pero recuerden lo que les dije, ustedes son universitarios, ahora son universitarios y tienen que informarse lo mejor que puedan, ¿sí? Y siempre que tengan dudas, no importa, exprésenlo y lo discutimos y revisamos lo que mejor se pueda conducir la información de la clase. ¿Ok? ¿Alguien más quiere comentar algo? Porque se hace tarde para ustedes. Buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Gracias por... Sí, Marta. Ok, entonces, correcto, sí. Nos pedimos entonces de todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestro. Al contrario, Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.